En realidad la sociedad hondureña está dividida porque hay un sector de la sociedad que ya ha juzgado y condenado al gobierno de Honduras y uno lo ve, lo lee en las declaraciones donde tajantemente se dice que este es un gobierno, un narcoestado, que el presidente está implicado en este tipo de actividades ilícitas y lo que Estados Unidos nos está demostrando es que evidentemente hay personas que están involucradas en actividades ilícitas, pero que esas personas deben ser sometidas a un requerimiento fiscal, deben ser juzgadas y si las pruebas son contundentes, sentenciadas como culpables, y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Probablemente entonces para algunos el juicio va a ser una confirmación de lo que ya se afirma, para otros va a ser una sorpresa, pero para mí yo creo que es positivo en el sentido de que va a disipar este debate que tenemos aquí entre nosotros. Y yo no me adelantaría a ver las consecuencias en todas las direcciones, porque puede ser que si el hombre no, no, no es finalmente sentenciado como este sector espera, el gobierno pueda reaccionar, digamos, de manera como no sé, como la sociedad hondureña no quiere. Pero vamos a ver, entonces sí es importante el juicio, sí es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Cuál es el veredicto que los juzgados norteamericanos van a tener, pero también es importante que la sociedad hondureña y sobre todo el Ministerio Público, los juzgados tomen este caso para hacer lo que a ellos les corresponde en materia eh, de definir cuáles son las implicaciones que puede tener su hermano en este tipo de actividades. Qué bueno que estamos llegando a una etapa en que esto se decide, se acaban las especulaciones y vienen entonces las acciones, yo diría responsables de todos nosotros. ¿Qué actitud debe de asumir la sociedad dependiendo del resultado de este mismo juicio, considerando que de ahí podrían derivarse otras solicitudes? Bueno, es que lo que tenemos es la historia. Ha habido más extradiciones porque ha habido juicios en Estados Unidos, las personas que han sido acusadas han brindado información a las autoridades norteamericanas y es una cadena, ¿verdad?, que va finalmente llegando a puntos claves. Yo insisto, nosotros tenemos que tomarnos con calma esto. La tarea principal es asegurar que Honduras tiene un combate frontal contra el narcotráfico, cómo recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones, y eso sí no depende del juicio en Estados Unidos, depende de nosotros, del Ministerio Público, insisto, del Poder Judicial. Esa confianza la tiene que generar las instituciones hondureñas y por eso deben adoptar, dependiendo de ese juicio, tienen que ver cuáles son las implicaciones legales que hay en Honduras y actuar conforme a ley. Yo esperaría eso, ¿verdad? Porque sí necesitamos que haya justicia, ¿verdad? En el pleno sentido de la palabra. Y en este tema, licenciado, aquí se ha evidenciado el sistema de operación y administración de justicia, porque ha tenido que ser un gobierno norteamericano, una justicia extranjera que señale como corresponsables a estas personas que han sido extraditadas y que están enfrentando estos juicios, cuando acá el sistema ni siquiera sospechaba que en estas acciones andaban. Siempre se dijo, ¿verdad? Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Siempre se dijo que las fuerzas militares en manos del crimen organizado, en suma, eran total a las fuerzas de hombres armados que tenían todas las policías y los ejércitos de Centroamérica. Siempre el crimen organizado superó en capacidad a todas las instituciones, no solo de Honduras, sino de todos los países centroamericanos o por ejemplo, de toda la región donde se produce y se trafica, donde se traslada la droga. Es decir, esa es una realidad. Por lo tanto, también es una realidad que el combate al narcotráfico no era una tarea de un solo país, era un combate multinacional en el que Estados Unidos juega un papel relevante, porque allá es donde se hacen los juicios, es allá donde hay garantías de que estos narcotraficantes no tenían la capacidad de digamos, atacar al sistema norteamericano. Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica misma son países débiles que han tenido que apelar a esa asistencia de Norteamérica para hacerlo. No es casual que tengamos una MAXI, el nombre es Misión de Apoyo contra la Corrupción. Es decir, hemos reconocido que no hemos sido capaces
Y una es por la capacidad del crimen organizado y otra es porque los actores políticos encargados de gobernar países como Honduras se coludieron con el crimen, olvidaron su tarea y ahora tenemos el gran reto de recuperar ese espacio perdido, ¿verdad? De devolverle al país lo que los narcos y los políticos irresponsables nos quitaron.